En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros, los granos. El hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio Dominical, Marcos 4, versículo 26 al 34. El capítulo 4 en Marcos comienza diciéndonos que Jesús estaba a la orilla del mar. No lo hace en la montaña como lo hace Mateo. Y nos cuenta el texto que Jesús entonces, viendo a una multitud que vino a escucharlo, siente que lo mejor que él puede hacer es tomar una barca y retirarse un poquito de la orilla para poder verlos a todos y comenzar a predicar, comenzar a hablar. Dice el texto también que Jesús se sentó en la barca una vez que se apartó de la orilla, se sentó y comenzó a hablarles. Esta acción no es por pura casualidad que la menciona el Evangelio de San Marcos. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho que se siente quiere decir que es maestro, por un lado, pero por la otra es que Jesús va a dedicar el tiempo necesario para que sus oyentes entiendan lo que Él quiere compartirles en ese día. Jesús se pone al nivel de cada persona. Tiene ya en su mente que Él va a hablar con paciencia el tiempo que sea necesario hasta que todo el mundo entienda que Dios está en ellos y las consecuencias de darle un espacio a Dios en el corazón. Jesús nunca nos dio una definición concreta de qué es el reino de Dios, el reino de los cielos. En Mateo es reino de los cielos, reino de Dios para Marcos. Nunca nos dijo esto es. Él siempre compartió de ese reino, tanto con los discípulos como con las multitudes, siempre a través de comparaciones. Nunca nos dijo algo concretamente, este es el reino de Dios, pero a base de, tomando como base esas comparaciones de imágenes que él compartía, nos deja saber los comportamientos de una persona que está abriendo su corazón para el reino de los cielos. Una vez uno de los maestros de la ley le preguntó que quién era su prójimo. Y Jesús empezó a explicarlo a través de una parábola. ¿Eh? Y el hijo pródigo fue una de esas parábolas. Eh, Dios ama a su pueblo y Jesús quiere eh, transmitir ese amor, ese abrazo de Dios, pero ¿cómo se lo hace sentir a un grupo de personas, como los nuestros también, que uno no ve a Dios? Uno no sabe si Dios entró o salió. No sabe si Dios está presente o no. Estamos nosotros amarrados
realidad en donde todo lo que tocamos existe y lo que no tocamos no podemos explicarlo ni controlarlo. Jesús va a tratar justamente entonces de, a través de parábolas, hacerle entender al ser humano que hay una realidad bien profunda. Está quitándole entonces Jesús a través de las parábolas y en este caso con semillas, semillas que usted no puede controlar, semillas que naturalmente se dan y que se pueden sembrar de nuevo, pero diciendo, usted no controla cómo va a pasar. Usted controla dónde pone la semilla, pero no controla nada más. Pero lo que va pasando allí, en esa semilla que se está transformando, muriendo, pudriéndose, creando vida, ese, así es el reino de Dios. Y usted va a agarrar esa imagen y la va a poner en práctica en su vida. Si poniendo una semilla en mi corazón quiere decir que yo me volveré la tierra, pero que yo no puedo controlar el reino de Dios. Lo que puedo controlar es ser tierra y recibir la semilla, darle lugar a la semilla. ¿Y cómo puedo controlar que crezca o no? Ella va a crecer, pero usted ponga la semilla, usted ore. Póngase un horario para que durante la semana usted pueda orar ciertos tiempos. Póngase un horario para leer la palabra. No la entiendo. Agarre un salmo, memoríceselo poco a poco y utilice esas palabras del salmo para orar ya espontáneamente. Usted está echando semillas y esas semillas unidas a la gracia de Dios que crece solo, solito, solito crece el reino de Dios en usted y en mí. Y un día lo veremos, oh, se está formando. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ese día será el día de la fiesta para todos nosotros. Entonces, está quitando el poder en Jesús a todo lo que es humano, a todo lo que usted y yo podamos hacer físicamente, porque el reino de Dios en sí mismo tiene poder y es mucho más grande que lo que nosotros pudiésemos alcanzar con nuestros dedos, nuestra mente o nuestro corazón. Asimismo, el reino de Dios no depende del esfuerzo de ningún ser humano, pues ya la semilla trae la grandeza. El grano de mostaza es de las semillas más pequeñas y Jesús lo que quiere decir con la parábola es, usted nunca se imaginaría, compare la semilla al árbol que salió, no tiene relación, no tiene una métrica que usted pueda decir, oh, ya entiendo cómo es que salió de esta semilla. No, está más allá de nuestro entendimiento y eso es lo lindo de una creación que tiene el toque de Dios. Usted también la tiene, su sistema circulatorio, su sistema respiratorio, todo lo que somos, el cerebro. ¿Cómo va a ser todo eso que tenemos ya como gracia si el reino de Dios habita en nosotros? Vamos a ser entonces como los santos, que la Iglesia Católica se tomó el costo de documentar a todas esas personas que mostraron señales de grandeza espiritual, grandeza en donde ellos vivían a Dios de una manera tan palpable, estaban tan convencidos de ese amor y ese abrazo que sus acciones eran acciones divinas y hacían lo que hacía Jesús. San Antonio de Padua sanaba milagros de la naturaleza, como Jesús caminar sobre las aguas. También ciertos de los santos lo tuvieron. Nadie hubiera pensado que ciertos seres humanos fueran capaces de tanta grandeza. Y esos son los regalos del Espíritu Santo. Solamente Dios lo puede hacer. Pero repito, ese santo documentado en la iglesia fue una semilla. Él permitió que la semilla del reino creciera en él o en ella.
Y lo que nos recuerda eso no solamente es admirarlos a ellos, sino decir, entonces, ¿cuándo me pasa a mí? ¿Y cómo voy a hacer que esa semilla esté plantada en la tierra buena que soy yo? Porque yo soy bendición de Dios. Hay entonces ciertas cosas que son necesarias. Recordar que la realidad tiene una profundidad que no es obvia a los ojos normales. En nuestro mundo todo se analiza a través de aquello que es palpable, los factores que influyen para poder mejorarla. Si hace calor, no se ve pues, pero usted siente el calor, que si estoy agradable, que si tengo ropa, que si no tengo, que si tengo techo para esos elementos. Todo eso me lleva a una imagen en donde yo puedo decir, estoy confortable, estoy en un ambiente agradable. Pero eso no es el reino de Dios. Usted puede poner música para orar, pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios está por dentro y es pequeñito, como una semillita que usted siembra, que luego comienza a florecer cuando usted ora, cuando usted canta ciertas alabanzas, cuando toma la Biblia, cuando se memoriza un salmo, como decía antes. Son maneras de hacer producir la palabra. Jesús tiene un concepto de realidad que es mucho más profundo y pleno, y menos dependiente de aquello que vemos o tocamos. Y Jesús es lo que quiere hacerle caer en cuenta a la gente entonces. Por eso Jesucristo insinúa que nuestra realidad no depende de lo material, sino de aquella fuente invisible que nos llena de vida, alegría, paz, las cuales no se pueden medir o pesar, pero que están allí. Y usted sabe cuando una persona tiene paz. Usted lo percibe. Y a veces usted quisiera vivir lo que esa persona está viviendo, pero eso no se puede pasar, no es infección. Hay que vivirlo en nuestro corazón para que naturalmente entonces tengamos el olor a Cristo. Pero entonces Jesús nos está llamando a tener los ojos para lo invisible, para la gracia de nuevo. El éxito depende no de lo externo, no depende de las cosas que vamos a comprar o a ganar, porque nuestra fe nos enseña que hay algo mucho más sólido que va a durar de aquí hasta la eternidad, los ríos de agua viva. Y usted no puede decir, ah, ya, ahora sí ya terminé, entonces ya no tengo que hacer nada más. No, no, es el comienzo y aún hay más, hasta que llegamos a la estatura de ese hombre perfecto. Jesús entonces nos quiere hacer caer en cuenta de esa inteligencia espiritual y por eso Jesús gasta tiempo con la gente. Jesús pierde tiempo que pudiese haber estado haciendo otra cosa. Él gasta ese tiempo tratando de buscar imágenes que ellos puedan entender. Y hay textos, tanto en Marcos como en Mateo y en Lucas, en donde Jesús va de una parábola a la otra, a la otra. Está buscando comparaciones para que ellos puedan volver palpable lo que Jesús está viviendo en su vida, la relación que él tiene con Dios Padre. Ese es el reino de Dios para él, que él lo vive a completo, a 100%. ¿Cómo le dice a la gente que vivan a ese 100%? Jesús comienza con las parábolas. Jesús nunca dio una definición de parábola, pero contó muchas parábolas en donde comparaba realidades y decía, así parecido es el reino de Dios. Entonces, esa inteligencia emocional y espiritual que tiene Jesús es envidiable. Ama de una manera descomplicada. Se entrega al 100%, al 1000%, a un porcentaje inesperado, pero porque ama y porque ve en la gente, por más pobre o desdichados que se puedan llamar los unos a los otros,
Él ve en ellos lo que el Padre quiere, lo que el Padre ve también en ellos. Y por eso Jesús piensa que es imperativo gastar ese tiempo enseñándoles. Lo hace con nosotros. Y le damos gracias por eso al Señor. Jesús nunca piensa entonces que está perdiendo el tiempo en una conversación con una persona. Hay personas como Nicodemo que le costó entender y Jesús le gastó el tiempo a él en un discurso que es larguísimo, pero lo que está haciendo es tratando de desarmar la idea del reino de Dios para Nicodemo, que es una persona muy culta, hasta el punto donde él pueda entenderlo. Entonces Jesús pareciera estar perdiendo su precioso tiempo, pero lo está entregando con sabiduría, con paciencia, con mucha gracia y Espíritu Santo, porque sabe la sed que cada uno de nosotros tiene. Tiene un amor verdadero por el prójimo. Por eso es que se gasta a sí mismo. Se gasta tanto hasta el punto de la cruz. Vale la pena, dirá él, vale la pena. Y lo que quiere es levantar al caído, sanar al enfermo, darle un nuevo punto de vista al que se siente perdido, tener a la persona frente a él con una vida más parecida a Dios. Por eso las imágenes del sembrador en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de este domingo, es que un sembrador dejó caer una semilla. Así que el sembrador solamente hizo eso. Iba a decir, y el reino de Dios es como esa semilla que llueva, truene, sea de día o de noche, ella está trabajando. Usted no la ve, no tiene sentido y el sembrador lo sabe. No puedo ir a desenterrar para ver dónde va. Yo sé que la semilla está creciendo. Y por eso entonces, ya que esa semilla tiene ese potencial, describe él el reino de Dios como algo muy frágil, pero con un potencial supremamente inesperado, más allá de nuestras expectativas. Y de nuevo, que no depende de nuestras manos ni nuestras fuerzas, ni de cuán santo eres tú. Que uno pudiese pensar de sí mismo, "Uy, yo soy espectacular", pero está diciendo Jesús, necesitas de ese reino. Siembra una semillita, haz algo de Dios. Por eso es que el reino de Dios no es comida ni bebida. No hay vitamina para el reino de Dios, sino que el reino de Dios son cosas concretas como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dijo San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 17. Y por eso, eh, lo que nos entrega Jesús a través de las parábolas son como pequeños bloques para ir construyendo al humano, pero con corazón de Dios. A eso es lo que nos llaman las dos parábolas de este fin de semana. De nuevo, tierra, que usted y yo seamos esa tierra y que sepamos que el reino de Dios es a una medida, como el grano de mostaza, chiquitito, pero que crece muchísimo, inesperado. No lo puede calcular todavía usted cómo va a ser el fruto del reino de Dios en usted. Pues así es el reino de Dios. Siémbrelo. No le tiene que decir a la semilla lo que tiene que hacer. Ponga la semilla. Ora. Lee la palabra. Memorízate de nuevo ciertos textos y repítelos. Date fuerza para que la semilla continúe creciendo. Dios los bendiga.